Un cordial saludo para quienes nos escuchan y se conectan a esta hora a este nuevo episodio del AmCham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham Colombia. Soy Javier Endes, gerente de comunicaciones de AmCham Colombia, y les damos la bienvenida a esta conversación sobre un tema que estamos seguros que ha rondado por la mente de muchos de nuestros afiliados y en general de los colombianos y los empresarios que en algún momento han pensado en fortalecer sus negocios con Estados Unidos, pero que tienen dudas sobre qué tipo de visa deben tener o cuál es el trámite para lograrlo de manera exitosa. Pues bien, vamos a estar hablando entonces de la visa E2, pero para tener algunas claridades sobre este tema, tenemos a un grupo de invitados expertos en esta materia que nos van a ayudar a explicarle a ustedes, nuestra audiencia del AmChamcast, de qué se trata y cómo poderle sacar provecho a este tema. Los voy a presentar y les voy a agradecer a cada uno de ellos por estar en esta ocasión con nosotros. Primero tenemos a Yolanda Alcocer. Ella es abogada de inmigración con más de 15 años de experiencia representando a personas y familias en procesos migratorios en Estados Unidos. Es fundadora y abogada principal de Alcocer Law Firm, donde lidera un equipo comprometido con brindar soluciones legales efectivas y una representación cercana a la comunidad inmigrante. La doctora Alcocer está licenciada para ejercer en Estados Unidos y en Colombia y es integrante de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, y a lo largo de su carrera ha representado a clientes en casos de asilo, defensa contra la deportación, procesos ante tribunales de inmigración, visas humanitarias y otros beneficios migratorios, ayudando a cientos de personas a proteger su futuro y el de sus familias. Doctora Yolanda, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola Javier, no, gracias a ti por la invitación. Estamos muy contentos de poder participar. Muchísimas gracias. Voy a presentar ahora a Matías Ríos. Él es administrador de empresas con especialización en negocios digitales, empresario y CEO y fundador de Bixplan. Es conferencista internacional en emprendimiento, negocios y crecimiento empresarial. Y es autor del libro Enfoque de Águila. Para quienes quieran leerlo, lo pueden encontrar en Amazon. Ya mismo pueden ingresar allí y buscarlo. El señor Ríos es colombiano de origen, pero reside desde hace más de 10 años en Estados Unidos y ha dedicado su trayectoria a acompañar a emprendedores y empresarios latinos en la creación, estructuración y crecimiento de negocios sólidos y sostenibles. Su experiencia va a ser fundamental en esta conversación. Señor Ríos, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muy buenas tardes, Javier, y bienvenidos a todas las personas que nos escuchan y que siguen todas las iniciativas de AmCham para fortalecer los negocios en territorio americano. Un placer estar aquí. Muchas gracias, Matías. Y cierro este panel de expertos con Andrés Hersey. Él es Senior Business Advisor desde hace muchos años y experto en temas de desarrollo de negocios inmobiliarios. También tiene mucha experiencia como consultor de Transworld en temas de venta de negocios en Estados Unidos. Y en vidas pasadas, vamos a decirlo, ha sido presidente de empresas y también ha liderado Fede Cámaras en Venezuela y la Asociación de Real Estate y de Cámaras Inmobiliarias en Venezuela. Andrés, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Sí, es un placer para mí estar aquí con ustedes y con este excelente panel y poder darles información valiosa para todos. Así es, de eso se trata, de tener una información valiosa que le sirva a nuestra audiencia sobre cómo llegar a Estados Unidos de la manera adecuada. Y pues vamos a entrar en materia. Quisiera preguntarle a Yolanda, esto de la visa E2, ¿qué es? ¿Por qué se ha convertido en una alternativa tan importante y tan atractiva para los empresarios en Colombia que quieran llegar con sus negocios a Estados Unidos? Bueno, la visa E2 es una visa para inversionistas que permite a ciudadanos, en este caso colombianos, ya que Colombia mantiene un tratado de comercio y navegación con Estados Unidos, vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos mientras desarrollan o administran un negocio en el que se ha realizado una inversión sustancial. Para los empresarios colombianos, esta visa se ha convertido en una alternativa muy atractiva porque ofrece la posibilidad de expandir sus operaciones al mercado estadounidense sin necesidad de realizar inversiones multimillonarias, como ocurre en otros programas migratorios. Muy bien, Matías, no sé si tú ibas a complementar algo allí. Sí, a mí una cosa que me encanta de la visa E2, y lo digo como migrante colombiano, porque yo migré basado en pequeños negocios y sé lo que se siente. Uno llega aquí lleno de ganas de dar tantas cosas y queriendo conquistar el mercado americano. Y en general Colombia tiene mucho talento. El colombiano promedio tiene mucha inteligencia para dar y se nos ocurren muchos proyectos. Y obviamente la E2 me parece un tema muy interesante, es porque es un visado basado en pequeños negocios. No tienes que ser una empresa mediana, grande. No tienes que invertir millones
La E2 desde la lógica de los negocios puede ser una inversión de 80, 100 mil, 150 mil dólares, que incluso no necesariamente es capital en efectivo. Hemos tenido muchos casos con personas que lo hacen con inventarios, mercancías, materias primas, maquinaria, herramientas, equipos de primera mano, equipos de segunda mano que ya tienen en su país y que son necesarios o que pueden ser indispensables para operar el negocio en territorio americano. Entonces, me encanta es que es ese tipo de migración basada en pequeños negocios con una inversión muy racional que está muy a la mano de muchísima gente de Colombia. Y me encanta que permite la internacionalización de los negocios, porque nosotros promovemos mucho el tema de producen pesos, venden dólares. Y es la posibilidad de fortalecer la generación de trabajo en Colombia, el fortalecimiento de los negocios en Colombia, a través de tener un pequeño negocio que haga la labor comercial en Estados Unidos. Y así como la cereza del pastel, me encanta el hecho en la visa E2 de que el acompañante puede trabajar. Eso me parece genial, porque yo viví la migración con mi esposa y desde que llegamos, ambos pudimos trabajar. Yo podía trabajar en mi compañía, que era el titular de la visa, pero mi esposa tenía su permiso, su licencia de conducción, su número de seguro social, habilitada totalmente para trabajar en donde la contrataran. Y me parece que ese es uno de los grandes atributos de la E2, desde la lógica de la familia y desde la lógica de los negocios. Eso es un dato muy importante y Matías mencionaba unas cifras para invertir en Estados Unidos y quisiera preguntarle a Andrés, muchas personas creen que invertir en Estados Unidos requiere justamente grandes capitales. ¿Esto es como un mito? ¿Qué tan cierto es esto? ¿Y qué debe entender realmente un empresario antes de iniciar este proceso? Sí, en realidad el monto, ellos llaman un monto sustancial que va a depender del negocio que estés comprando, ¿no? Que estés invirtiendo. Se habla generalmente de unos 100,000, puede ser un poquito más, un poquito menos, depende del tipo de negocio. Y he visto casos hasta de personas que compran un negocio pequeño, pero le invierten arriba de eso para llegar a un monto más o menos sustancial o un monto que defina un poco más el futuro de este negocio. Bien. Para invertir y para venir con una visa E2, la opción de comprar un negocio ya funcionando es bastante positivo porque no tienes que arrancar un negocio de cero y conocer el mercado, y que son cosas diferentes a Colombia y Estados Unidos. Entonces, al comprar un negocio que ya está funcionando, tienes ya un flujo de caja previsto, ya ese negocio tiene ciertos años funcionando, cierta estabilidad, y eso te permite arrancar corriendo, como dicen, en este negocio y mejorarlo, invertirle un poco e ir aprendiendo también. Sí. Bien. Matías, ¿qué tipo de inversiones o modelos de negocios califican para una visa E2? Tú comentabas que llegaste a Estados Unidos con un negocio más bien pequeño, si entendí bien. ¿Este Sí. tipo de visas son para emprendimientos, grandes empresas, medianas empresas? ¿Cómo funciona? La mayoría de la gente crea pequeños negocios. Nosotros vemos muchísimos casos, atendemos cientos de casos al año de múltiples industrias y la gran mayoría, yo diría que el 95% están creando tres tipos de modelo de negocio integral que son los más frecuentes. El primero es crear un negocio desde el 5% de la gente crea una empresa desde cero, desde definir el logo, el nombre de la empresa, el primer servicio. Un 15% adquieren franquicias. Son gente, los modelos de franquicia en Estados Unidos son muy populares. 5% de todos los negocios en el país son franquicias. No diría que todas son buenas, yo diría que hay que ir con mucho cuidado para seleccionar las mejores, pero sí hay modelos de franquicia buenos, depende de lo que uno quiera hacer. Y 1 de cada 10 logran hacerlo comprando un negocio, que en eso es experto Andrés Hersey. Y yo diría que si alguien tiene la posibilidad de comprar un negocio, es una muy buena idea. No se venden en Estados Unidos los negocios por malos, que es lo que a veces creemos nosotros en nuestros países latinos.
Se venden porque la gente monta negocios de manera muy fácil y hay un momento en que ya no puede atenderlos todos de una. ¿Qué me gusta de comprar un negocio en marcha, siendo solo uno de 10 el que lo logra hacer por ahí? Que ya tienen flujo de caja, que ya tienen personal entrenado, que muchos ya tienen manuales de procesos y procedimientos, que ya tienen clientes debajo del brazo, o sea que tú haces ventas desde el día 1 en que tomas el negocio. Eso es muy atractivo. Lo que a veces es muy difícil es encontrar el negocio correcto, que es para ti, el negocio que puedes pagar por él, el negocio que tiene el producto o servicio que a ti te enamora. A veces es casi accidental encontrar ese negocio y además poderle pagar el precio que te estén pidiendo por él. Pero a mi juicio, créeme, yo hago esta labor en Estados Unidos hace 16 años. La recomendación número 1 para un emprendedor que tenga el capital y que quiera tener flujo de caja desde el día 1 es que compre un negocio que esté en plena operación, un negocio en marcha. Pero si no puede hacerlo por ahí, no dude en montar el negocio desde cero o no dude en buscar una franquicia que le pueda servir, siempre con un consejo central, Javier, y es que no te involucres en negocios que no dominas, a menos que sea una franquicia y te enseñen o tengas quien te enseñe, o no te involucres en negocios que no estén alineados con tu pasión, con lo que estudiaste o con tus experiencias, porque al final esos 3 factores disparan sustancialmente las chances de éxito para un emprendedor en territorio americano. Muy bien, Yolanda, ya desde el punto de vista legal, digamos, ¿cuáles son esos errores más frecuentes que cometen los empresarios cuando deciden invertir en Estados Unidos? ¿Y cómo poderlos evitar para que el proceso del comienzo sea, como dijimos al comienzo, sea exitoso y pueda llegar a ese sueño americano que, si se quiere, busca también el empresario? Claro que sí, hay muchos empresarios que cometen el error, como Matías estaba exponiendo, que constituyen una empresa, pero no tienen, no la constituyen correctamente. Hay veces se meten a firmar contratos, realizan inversiones importantes antes de definir una estrategia migratoria, lo que posteriormente pues va a dificultar o incluso compromete la aprobación de la visa. También es muy común presentar planes de negocio poco realistas y ahí, digamos, Matías puede complementar este punto específico porque si hay alguien que puede desde cero crear su propio negocio y, digamos, tener ese plan de negocio estructurado desde el principio, va a hacer un cambio en la visa de completamente, digamos, yo diría que de 180 grados. Entonces, hay veces las personas tratan de hacer su propio plan de negocio, pero no lo hacen correctamente. Es un plan de negocio poco realista, no documentan correctamente el origen de los fondos, ese es un error muy común, o invierten en una empresa que tal vez no puede cumplir con los requisitos de una inversión activa y operativa. Andrés ahí también podría complementar este punto. Y algunos empresarios no consideran, digamos, estos aspectos esenciales de la planificación fiscal, de la estructura corporativa y pues del cumplimiento de todos los requisitos, incluyendo las leyes laborales y las obligaciones reguladas en Estados Unidos. ¿Cómo podemos nosotros evitar estos errores? Pues comenzar con una planificación estratégica integral. Esto implicaría hacer un análisis previo del proyecto, estructurar adecuadamente la empresa, preparar un plan de negocio sólido, documentar cuidadosamente la inversión y bueno, con todos estos elementos, pues vamos a tener éxito en esa visa E. Pero de lo contrario es cuando muchas veces llegan ya a la oficina con una visa negada o con una carta de notificación donde migración está notificando precisamente la intención de negar esa visa. Entonces, pues no sé, Matías, si Sí. quieres complementarlo. Yo haría 2 complementos que me parece están alineados con lo que estabas diciendo, Yolanda. Lo primero, un error frecuente que vemos es querer hacer en Estados Unidos las cosas como las hacían en nuestros países. Es que yo en Colombia, es que en mi país, hey, ¿vienes a hacer negocios en Estados Unidos?
no te digo que te olvides de cómo hacer las cosas en Colombia, te digo, aprende cómo se hacen las cosas en Estados Unidos, que a veces son más prácticas, a veces son siguiendo las reglas por la línea que son, depende del contexto. Pero a donde fuereis, haréis lo que vieres, decían mis padres. Entonces tenemos que acomodarnos a la cultura de negocios americana. Y un segundo error que hemos visto muy frecuentemente es que en los planes de negocios, de manera muy especial, pretenden colocar los planes de negocio muy soñadores. Creen que entre más le propongan ahí al cónsul, entre más dimensionen hacia arriba las utilidades, el empleo, las ventas, entonces más chance hay de que le aprueben la visa, y se olvidan de que el plan de negocios funge de manera central en la primera aprobación, en demostrarle al cónsul que tú le convienes al Estado y que vienes a apoyar el Estado, que vas a contribuir en empleo, en arriesgar un capital, en generar unas utilidades, en pagar impuestos, en crear unos empleos. Pero se te olvida que dentro de 4 o 5 años o 2 años tienes que ir a que te renueven la visa, y que ese día te van a medir en función de lo que se llevó a la realidad. Plan versus realidad. Entonces, hacer un plan de negocios de acuerdo a cómo funcionan los negocios en Colombia para aplicar a un negocio en Estados Unidos es una pésima idea. El plan de negocios debe ser cómo funcionan los negocios en territorio americano. Ese es adaptarlo a la cultura de negocios en Estados Unidos, tanto el plan como la ejecución del proyecto. Así es, y me gustaría complementar algo más, ¿verdad? Y Matías tocó un punto muy importante. Muchas veces cuando tengo consulta con algunos empresarios, hacen exactamente lo que Matías está diciendo. Entonces llegan a Estados Unidos y dicen, vamos a contratar, o dijimos en nuestro plan de negocios que vamos a contratar X número de personas, pero realmente contrataron fue, por ejemplo, familiares, amigos, contrataron tal vez solamente personas de medio tiempo, o no son empleados legalmente, ¿verdad? Sino que son de pronto contratistas, personas que no están en nómina en la empresa, etcétera. Esos son errores muy comunes, y gracias, Matías, porque ese es un tema que yo creo que es uno de los más importantes, el llegar a Estados Unidos y seguir las reglas y pues obviamente cumplir con cada uno de los requisitos que esta visa requiere. Bien, no sé si Andrés quiere complementar algo acá. Sí, eso que está diciendo es bien importante, porque parte del interés de Estados Unidos también, porque vengas acá y contribuyas a la economía, es tener un negocio que lo puedas mantener, que lo puedas mejorar, que cada vez aporte más a la economía, que te mantenga personalmente, ¿no? Para que toda tu familia y todos puedan subsistir aquí. Y entonces hay que mantener bien el negocio, hay que saberlo manejar, no porque sea aquí las cosas más difíciles, sino porque a veces el sistema es diferente, que un latinoamericano muchas veces no lo conoce o no está acostumbrado, pero como decía Matías, tienes que adaptarte, aprender y lograr que ese negocio prospere para que puedas seguir con la visa y pueda aportar a la economía. Bien, Matías, muchas veces aquí en AmCham escuchamos empresarios que tienen sus empresas acá, hacen diferentes productos, prendas de vestir, alguna manufactura, etcétera. Y además del proceso exportador, quisieran pensar de pronto en, bueno, yo más bien quisiera llevar mi empresa directamente a Estados Unidos para no estar con eventualmente un comercializador. Ahí quisiera preguntarle, más allá de tener la visa E2, ¿qué oportunidades ofrece este proceso para quienes quieran internacionalizar su empresa y poderla llevar a Estados Unidos? Bueno, yo pienso que para mí es una bendición la visa E2, y es una bendición en el sentido de que permite a un empresario entrar a territorio americano, un país donde no nacimos, y que nos den un permiso para comercializar nuestros productos y servicios en la primera economía del mundo. Es increíble. Cuando uno ve el PIB de Colombia, comparado, por ejemplo, solo con Texas, es 4.5 veces Texas versus Colombia.
el PIB. O sea que hacer negocios en Estados Unidos es como hacer negocios en 100 Colombias en términos de PIB. Eso permite que uno sueñe como productor, y voy a decir, hay un productor, por ejemplo, de calzado en Bogotá, en el barrio Restrepo, y este señor ya vende a nivel local, ya tiene un nivel técnico alto en lo que hace, tiene gran aceptación con su producto, tiene 40 personas en su taller. Es un sueño poder vender ese producto en territorio americano. Pero si yo entro con una visa de turista a Estados Unidos, pues eso tiene limitantes. Eso es turismo y negocios, pero no me puedo estar moviendo, trabajando de manera tranquila porque termino abusando de la visa de turista. Saltar a la visa E2 permite que el dueño o el socio o uno de los empleados de esa fábrica de calzado venga a territorio americano con permiso de trabajar en Estados Unidos a promover el producto. Imagínate el impacto de eso en términos de internacionalización. Un solo cliente, ni siquiera tiene que venderle a Estados Unidos. No hay cómo comerse Estados Unidos como pastel. Con que seas bueno en Miami, con que seas bueno en New York, con que seas bueno en Houston o en alguna ciudad intermedia, con que tengas un desarrollo de networking y te des a conocer y hagas algunos clientes, puedes transformar las ventas y la planta de personal de tu negocio en Colombia y multiplicarla por 2 de un año a otro si haces las cosas bien. Pero hacer las cosas bien implica eso: ir a una visa E2, tener el permiso de entrar, radicarte aquí, estar aquí con la esposa y con los hijos, desarrollar el negocio, y mientras fortalezco mi negocio en mi país de origen. Me parece que eso es magia, y me parece que hay mucho desconocimiento todavía en mi amado Colombia sobre las bondades que tiene esa visa E2, que cuántos productos cobija el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, más de 6,000 productos. ¿Cuántas oportunidades hay ahí a un arancel bajo o a cero arancel? Las que tú quieras. Yo no voy a decir que todo es viable, pero muchas cosas son viables. Mucho producto, mucho servicio, muchos modelos de negocio que ni siquiera son viables en nuestros países, son totalmente viables en Estados Unidos. Sí, eso es muy importante. Nosotros aquí, cuando hablamos de las oportunidades en Estados Unidos, claro, son 52 estados, si mi memoria no me falla, y casi siempre hablamos a los empresarios decirles que cada estado es un país, es una oportunidad muy diferente, pero muy poderosa de hacer negocios. Y yo complementaría, si ustedes me permiten, el tema de la visa E2 ofrece las oportunidades, pero también ofrece un tema que es muy importante en estos momentos, y es la tranquilidad de poder hacer los negocios con una documentación correcta, vamos a decirlo de esa manera. Esta conversación está siendo muy interesante y yo quiero recordarle a nuestra audiencia, quienes nos vienen, quienes nos escuchan, que esto es apenas un abrebocas de un tema que seguramente genera muchas preguntas, y quienes nos están viendo, nos están escuchando, dicen: yo tengo esta idea, a mí me pasó esto, yo tengo una pregunta puntual sobre mi caso. Pues les quiero decir que hay una buena noticia, y es que este tema se va a poder profundizar en una masterclass que van a tener estos expertos el próximo 11 de agosto a las 7 de la noche, exclusiva para empresarios de Colombia. Es una masterclass llamada Visa E2, la ruta para invertir en Estados Unidos, del proyecto de inversión a la aprobación de la visa, para que ustedes puedan acceder a esta información mucho más en detalle, mucho más personalizada, y poder tener mucha más información sobre su caso puntual, porque aquí estamos haciendo apenas como un brochazo de lo que se trata este proceso, y darle este camino y estas ideas a los empresarios que quieren, como decíamos al comienzo, llevar su negocio a Estados Unidos y ver cómo pueden invertir en Estados Unidos. Así que en los comentarios de este episodio del podcast de AmCham Colombia les vamos a dejar el link para que se puedan inscribir, apartar su silla. Hay que inscribirse para poder acceder a la masterclass, no es abierta para todo el mundo, entonces ahí vamos a estar atentos para ese ejercicio. Quisiera continuar la conversación con Yolanda, porque bueno, la visa y solicitud de la visa a veces se vuelve un coco, vamos a decirlo así, en Colombia le decimos coco, algo que nos da un poco de miedo, un poco de temor, inquietud. La pregunta es: ¿qué aspectos evalúan las autoridades de Estados Unidos al momento de analizar una solicitud de visa E2? Bueno, pues las autoridades realizan un análisis integral. No solamente se está verificando que sí exista una inversión, sino también se evalúa el proyecto, que el proyecto sea genuino, viable y que tenga un impacto económico real. Hay algunos aspectos que pues son importantes, que se deben tener en cuenta cuando se hace la solicitud, y es que el inversionista, en este caso, sea nacional colombiano, que la inversión sea sustancial, que esté el inversionista
comprometiendo y de alguna manera arriesgando, tiene un riesgo comercial en el momento en que está haciendo la inversión y no simplemente que tenga el dinero depositado en una cuenta. Que el negocio sea una empresa real, que sea una empresa operativa con potencial de generar ingresos, con potencial de ser exitosa y de crear empleo, que el inversionista tenga la intención de dirigir y desarrollar activamente la empresa, que el origen de los fondos, por supuesto, sea completamente lícito y pueda documentarse de dónde salen, hasta cuándo ese dinero es invertido en los Estados Unidos. Y en mi opinión, creo que la planeación del proyecto de inversión es uno de los elementos más importantes del proceso y para eso me gustaría darle la palabra a Matías para que él explique esta planeación del proyecto y la importancia que tiene en la aprobación de una visa E. Bueno, cuando alguien aplica una visa de inversión E2, le está diciendo al gobierno: yo tengo X años, permítame venir a radicarme a Estados Unidos, no nací en su país, permítame venir acá con mi familia, darle trabajo a mi esposa o esposo, permita que mis hijos estudien en las escuelas públicas, si así lo quieren. Deme permiso de establecerme en Estados Unidos con su visa E2, aunque yo no nací en su país. Permítame desarrollar mi negocio, permítame crecer, permítame hacerme rico en su país. Ahora la pregunta del gobierno: ¿y tú qué me das? ¿Sí o no? Debe haber alguna reciprocidad. Si algo sabemos es que los americanos son prácticos, ¿no? Dame, ayúdame y yo te ayudo. Primera economía del mundo, vas a venir a hacer negocios acá, te doy gente que compra productos nostálgicos, compran Bom Bom Boom, compran Super Coco, compran lo que... compramos de todo aquí nostálgico, más todo lo que tú quieras traer, prendas de vestir, lo que sea. Entonces la pregunta es: ¿qué me das? Y eso hay que reflejarlo dentro de ese business plan, que es, siendo una visa de inversión, la visa E2, basada en la creación de un pequeño negocio, pues la mínima que ellos esperan es: muéstrame tu plan. ¿Cuál es tu business plan? Y ese business plan lo miden desde varias lógicas. La principal: ¿cuál es el aporte sustancial que estás haciendo a la economía local de los Estados Unidos? ¿En qué términos? Primero, en términos de ¿cuánto empleo vas a generar? Te piden 2, 4, 5 empleos, está bien. En el tiempo, ni siquiera te dicen que lo hagas ya. Segundo, demuéstrame que tú eres necesario para operar ese negocio, que vas a tener una gerencia activa, que el proyecto te necesita en territorio americano. Le llaman active management. Tercero, que generas utilidad después de que cada año termina proyectado en el futuro. ¿Por qué? Porque al generar utilidad pagas impuestos, ¿sí? Cuarto, que te pagas con base en ese negocio un salario sustancial, suficiente para que tú mantengas tu familia, no seas una carga para el Estado, una carga potencial. Ellos no quieren cargarte, te dicen: mantente, te doy una economía fuerte, vende lo suficiente para que te mantengas. Y quinto, ese business plan debe demostrar que tú tienes toda la capacidad de generar esa utilidad que permite contribuir en términos de impuestos y además que has hecho una inversión sustancial. Sustancial depende del tipo de negocio en el que te estás involucrando. Puede funcionar que si creas tuvimos un caso con un señor de Austin, Texas, que creó un negocio de food truck, de salchipapas, y con eso lo hizo. Le salió bien, le salió su visa, se la aprobaron. Fue sustancial para el tipo de negocio, un carro de comidas muy bien montado, invirtió como $70,000 y le funcionó. Puede haber otros modelos de negocio donde 100, 150,000 no son sustanciales. Construcción nueva, residencial, no es suficiente. Por eso tienen que discutir de la mano de la abogada la sustancialidad de la inversión versus el modelo de negocio. Entonces, hay modelos de negocio donde poco capital se requiere, hay modelos de negocio donde se necesita más capital. Todas estas variables se deben reflejar en el business plan y son las variables que hacen que el cónsul pueda decir: te la apruebo, bienvenido a los Estados Unidos, tú vienes a contribuir, tienes un plan claro. Bien, bien. Ahora, ahí quisiera preguntarle a Andrés ya, y el empresario que nos está escuchando, que nos está viendo, es, bueno, sí, yo tengo un capital allí, esos montos que me han estado conversando, los puedo tener, los puedo conseguir,
pero ¿en qué invierto? ¿Qué puedo llegar a hacer? Si yo no soy empresario acá, pero quiero invertir, ¿en qué sectores pueden ser los que están como en ese momento teniendo mayor oportunidad, bien sea en compra o en compra de negocios o algo que se pueda hacer? ¿Qué tip le podemos dar a los empresarios en ese sentido? Bueno, la mejor opción siempre es invertir en el negocio que tú conoces, como la mayoría de los inversionistas lo han hecho, como dice Matías, que arrancan un negocio de cero, no de cero, pero están extendiendo su negocio que tenían en su país y lo ponen aquí. Pero la otra opción es comprar ya un negocio hecho que cumple con todos los requisitos. No tienes que irlos cumpliendo, sino que de una vez vas revisando cuántos empleados tiene, este negocio me sirve, estoy en un área que yo conozco y lo puedo manejar, este negocio me sirve. Y vas cumpliendo con todos los requisitos con el negocio ideal. Muchas veces no es fácil conseguir el negocio exacto que cumpla con todos los requisitos que tú quieres, pero sí se consigue. Hay negocios en venta de de todas las industrias, en todos los mercados, desde algunos que buscan mucho el restaurante, pero hay comercio, hay fabricación, hay de todo tipo de negocios. Hay cuidado personal, que también lo buscan mucho, servicios para casas, lo que llaman home services. O sea que hay de todo y es una muy buena opción para invertir aquí y ya arrancar con un negocio funcionando. Bien, Otra vamos. ventaja, otra Sí, ventaja adelante. grandísima que tiene la visa E2, que a mí me gusta mucho, es que no te limita tu tiempo en Estados Unidos como tienen muchas otras visas, sino que con la visa E2 puedes entrar y salir las veces que quieras, puedes pasar un tiempo en tu país o más tiempo aquí, no tienes que ir llevando cuenta, porque te permite esa flexibilidad de entrar y salir, mantener tu negocio allá si todavía lo tienes y estar aquí el tiempo necesario que haga falta. Entonces eso también es súper positivo para un inversionista que tiene muchas actividades. Bien, vamos a ir cerrando ya esta conversación, como digo, y les comentaba hace un rato, esto es apenas una abrebocas para una masterclass que vamos a tener el 11 de agosto a las 7 de la noche, con mayor detalle para que los empresarios que nos ven y nos oyen pues puedan hacer más preguntas y resolver sus inquietudes alrededor de este tema. Y para ir cerrando, quisiera que cada uno pudiera hacer como unos comentarios finales alrededor de cómo influye una buena asesoría legal, financiera y de negocios en el éxito del proceso de inversión y de la obtención de la visa. Yolanda, por favor. Bueno, desde el punto de vista legal es fundamental estructurar correctamente la empresa, verificar que la inversión cumpla con los requisitos migratorios, documentar el origen lícito de los fondos y preparar un expediente completo que responda a las expectativas de las autoridades estadounidenses. ¿Cuál sería, digamos, el riesgo de no hacerlo? Bueno, pues el riesgo es todo, es perder la visa, es incluso llegar a una negativa de la visa E2. Matías, tu comentario final. Yo diría que es fundamental armar un buen equipo. Uno cuando va a ir a la guerra, pues se arma muy bien y al final los negocios son una batalla, ¿no? Sobreviven los mejor armados, sobreviven los que mejor se rodean. Creo que una persona que plantee un proceso migratorio, crear empresa en Estados Unidos, diversificar sus negocios colombianos hacia Estados Unidos, internacionalizar sus productos o servicios, pues la básica es que tengan un abogado corporativo que les ayude con temas de contratos, con lectura de contratos que van a firmar, tener un buen abogado de inmigración que les analice su caso a ver a cuál tipo de visado puede optar dependiendo del perfil ocupacional que trae, dependiendo de su recorrido, su background. Tener el abogado de inmigración es fundamental. Si van a comprar un negocio, tener su business broker que les ayude a elegir qué negocios hay por allí, que puedan ver si es para él la adquisición de un negocio.
tener de manera básica un contador que entienda las cosas dentro de Estados Unidos, tener un agente de bienes raíces que le ayude a buscar el local comercial, la oficina o la casa donde se va a desenvolver. En general, en Estados Unidos se valora muchísimo la consultoría especializada. Algunos de esos servicios son gratis, otros tienen unos valores módicos, otros tienen valores que cuestan porque la asesoría cuesta y dependiendo de lo que te estás metiendo, pues vale. Pero no hacerlo rodeado del mejor equipo es como construir una casa sin cimientos, porque se te puede reventar un muro donde menos pensabas. Así que lo que nosotros hemos visto es que la gente, los empresarios que internacionalizan sus negocios y que arman el mejor equipo alrededor de ellos son los que tienen mayor chance de éxito. Y los que crecen más rápido, llegan a punto de equilibrio más rápido y obtienen los retornos sobre la inversión más rápido. Así que armar el equipo ideal es fundamental. Gracias, Andrés. Sí, así es. Un equipo que dé buena asesoría es básicamente lo más importante. Comprar un negocio pareciera fácil, pero comprarle un negocio a un conocido, a alguien que le ofrece un negocio porque está dando dinero, o el primer negocio que vea sin un proceso que debe ser de investigación de las finanzas, de la parte legal y todo eso, hay que hacerlo. No es solo comprar el negocio, sino investigar bien y llevarlo a cabo correctamente, porque puedes caer en una pérdida de dinero si no lo haces correctamente. Adicionalmente a todo el equipo que debe estar alrededor, pues un buen abogado, un buen asesor de negocios, un buen business plan y todo el equipo debe ser importante para llevar a cabo una buena venida aquí a los Estados Unidos y ser exitoso. Muy bien. Pues podríamos estar hablando mucho más tiempo de este tema. Estoy seguro que quienes nos ven y nos escuchan tienen muchas más preguntas particulares, como les decía, de mi caso. Yo sé, ahí tengo una idea. Así que los quiero invitar más bien a inscribirse a la Masterclass Visa E2, la ruta para invertir en Estados Unidos, una Masterclass exclusiva para empresarios colombianos, del proyecto de inversión a la aprobación de la visa, en donde van a tener toda la información para hacer este proceso. Esto va a ser el próximo 11 de agosto de 2026 a las 7 de la noche para empresarios colombianos. En los comentarios de esta conversación les vamos a dejar el link para que se puedan registrar y puedan tener una silla de primera fila y poder tener esta información de primera mano. Yolanda, Matías, Andrés, gracias por su tiempo, por sus orientaciones y estoy seguro que este tema va a ser todo un éxito. Nos vemos en el Masterclass. Gracias a ti y nos vemos el 11 de agosto. Así es, y a quienes nos ven y nos escuchan, los invitamos a seguir atentos a nuestra página web de AmCham Colombia para nuevos episodios en www.amchamcolombia.co. Si su empresa no es parte de AmCham Colombia, de la comunidad de AmCham, se pueden vincular con nosotros. También en nuestra página web están todos los pasos para que se vinculen a AmCham Colombia. Y por ahora no es más. Muchísimas gracias por su atención y nos esperamos en el próximo episodio del AmCham Cast, el podcast de AmCham Colombia. Hasta la próxima.